Bueno, pues antes de comenzar, ¿no? Con un poco a introducirnos en la teoría, voy a explicaros cuáles son los diferentes puntos que vamos a ir tratando a lo largo de toda la clase. Vamos a comenzar, ¿no? Un poco con esta introducción a qué es la neuroeducación, ¿no? A conocer un poco qué es esta palabra, ¿no? Y cómo, pues, cuáles son un poco sus objetivos y por qué la queremos llevar al aula. Tras hacer esta pequeña introducción a la neuroeducación, vamos a introducirnos con la importancia de las emociones. Que dentro de la neuroeducación, pues qué lugar tienen las emociones, qué importancia tienen también en el aula y pues diferentes ideas de cómo llevar esto a la práctica en el día a día. Después nos meteremos en la atención en el aula, trabajando bastante poniendo el foco en el cerebro hiperactivo. ¿Cómo vamos a...? Es lo mismo, ¿no? Pues conocer un poco cómo funciona el cerebro hiperactivo y cosas y actividades, ¿no? Que podemos realizar en el día a día con estos niños y niñas. También conoceremos un poquito más sobre la memoria y el aprendizaje. Seguiremos con la importancia y la necesidad del juego en el aula, cómo estimula, ¿no? Cómo estimular a los niños y las niñas en el aula mediante el juego y qué herramientas tenemos de trabajar el juego luego en el día a día. Y finalizaremos un poco hablando sobre la creatividad, cómo pues, nuestro sistema cerebral afecta a la creatividad y cómo trabajar también esto en el aula. Por lo tanto, vamos a comenzar, como he dicho, ¿no? Un poco con la introducción y una gran pregunta, ¿qué es la neuroeducación? Al final, la neuroeducación puede ser definida como la especialidad que integra, por una parte, la educación, la neurociencia y la psicología, con el objetivo de implementar estrategias educativas que permitan optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Al final es integrar estas tres grandes ciencias con el objetivo, ¿no? de tener buenas estrategias que nos ayuden a que nuestros alumnos y alumnas en el aula pues, puedan optimizar y mejorar la calidad de sus procesos de aprendizaje. Al integrar elementos que estimulan al cerebro durante la explicación de cualquier materia o la realización de alguna actividad, se consigue que el individuo pueda aprender y recordar lo impartido en el aula de forma más eficaz. Al final, lo que vamos a buscar es conocer cómo funciona el cerebro, cómo llevar ese funcionamiento, ¿no? al aula, o sea, cómo interpretar eso, qué estrategias utilizar para conseguir una enseñanza de mayor calidad, ¿no? Entonces, el objetivo de la neuroeducación, por un lado, es dotar a los profesionales del conocimiento adecuado para desarrollar metodologías de enseñanza eficaces y teniendo constancia de cómo funciona el proceso de aprendizaje de un alumno o una alumna, ya que de este modo se puede adoptar medidas y estrategias personalizadas. Cuanto más sepamos y mejor conozcamos cómo funcionan los cerebros y las maneras de aprender de cada uno de nuestros alumnos, pues las estrategias que utilizaremos serán mejores y más adaptadas. Por lo tanto, vamos a seguir conociendo cuál es la importancia de trabajar el cerebro y ejercitarlo. Al final, como hemos dicho, tenemos que conocer cómo funciona este cerebro. Al final, tenemos evidencias empíricas que demuestran que podemos generar nuevas neuronas. A esto se le llama neurogénesis. Y en ciertas regiones cerebrales, ¿no? Al final, las personas tenemos la capacidad de generar nuevos sistemas neuronales y que la mejor forma para potenciar este proceso, nos dicen las evidencias empíricas y los estudios que se han realizado, que es mediante la actividad física. Los cambios son derivados de la plasticidad de nuestro cerebro y de que se esté reorganizando continuamente debido a las experiencias vitales. Por lo tanto, cuando nosotros, o en este caso los niños y las niñas, viven diferentes experiencias vitales, pues al final el cerebro va cambiando y se va adaptando, ¿no? Ampliando su plasticidad y realizando nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, la neurogénesis
está totalmente relacionada con el aprendizaje a través del cambio. Esto quiere decir que cuando el niño o la niña en el aula o en un entorno educativo está teniendo experiencias, ¿no? Está haciendo cambios en su cerebro y está generando nuevas neuronas. Esta plasticidad cerebral es la que nos permite, ¿no?, tener el aprendizaje a lo largo de la vida. Sí que es verdad que hay etapas en las que tenemos mayor sensibilidad a ese aprendizaje, como puede ser la infancia o la infancia más temprana o la adolescencia, ¿no? Pero el objetivo y un poco lo que nos brinda el aprendizaje es que nuestro cerebro tenga nuevas posibilidades a todas las edades. Tenemos que fortalecerlo y trabajar con el cerebro desde que los niños y las niñas están en esta infancia temprana o adolescencia, pero no para que se queden solo ahí en esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Si al final es importante enseñar de forma apropiada, siguiendo un proceso constructivista de aprendizaje que posibilite la adquisición de destrezas progresivamente más complejas. O sea, que poco a poco vayan cogiendo la capacidad del cerebro, ¿no?, de que vaya absorbiendo más y más. Por lo tanto, es más importante qué aprenden y cómo aprenden que no cuándo aprenden. Al final es verdad que, como ya vuelvo a repetir, hay etapas, ¿no?, que la sensibilidad al aprendizaje es mayor, pero no es lo más importante. Lo que más capta el cerebro es qué se enseña y cómo se enseña. Por lo tanto, podemos resumir diciendo que educar consiste en apoyar el desarrollo cerebral del niño o la niña y aprovechar su adecuado funcionamiento ejecutivo para facilitar su... Uy. Disculpa, he visto... Perdona. Para facilitar su anatomía, su aprendizaje y bienestar personal. Al final, el verdadero reto de la educación es guiar el proceso dinámico de cambio de nuestro sistema nervioso, que nos va a permitir adaptarnos al entorno en el que estamos viviendo y, por lo tanto, aprender. Entonces, un poco eso es ¿no?, como el objetivo de educar y cómo acabamos aprendiendo. Vale. Perdona, se me está moviendo. Vale. Por lo tanto, ¿cómo vamos? Voy a admitir. Ok. ¿Cómo vamos a trabajar en el día a día en el aula, ¿no?, la neuroeducación o tips que podemos ir trabajando, ¿no?, o poner en práctica? Pues al final es importante que los niños y las niñas se esfuercen, no esforzarse. Realizar tareas que requieran un esfuerzo, de ahí que sea la importancia de suministrar retos novedosos, pero con la dificultad adecuada. Tampoco tenemos que pasarnos y que los niños se estresen o reciban como negativo esos retos. También es otra de las prácticas que podemos llevar a cabo es pensar con cuidado antes de actuar. Esto es importante hacer, o sea, que los niños y las niñas hagan, pero también que reflexionen sobre lo que van a hacer, implementar esto en el aula, ¿no? Al final, el pensamiento es una actividad cerebral que puede potenciar las conexiones neuronales. Entonces, que se tomen un tiempo para pensar sobre lo que van a hacer, en vez de directamente ir a la acción, pues ayuda, ¿no?, a potenciar esas conexiones en el cerebro. Así también, un poco unido al anterior, está el tiempo de descansar, ¿no? El descanso en el momento adecuado permite consolidar el aprendizaje y recargar la capacidad de cambio en el sistema nervioso. El objetivo no es agotar al cerebro, sino dar espacios de aprendizaje-descanso para que vaya asimilando, ¿no? Esto lo vamos a ver también un poco más adelante, para que el cerebro vaya asimilando lo que el sistema nervioso vaya asimilando lo que está aprendiendo. Es muy importante también guiar a través del ejemplo. Al final, el aprendizaje por imitación, como ya sabéis, es básico, ¿no? Al final es
cómo se empieza a educar a los niños y las niñas en casa, sobre todo, y el ejemplo acaba siendo un patrón definitorio de las características de la poda sináptica, ¿no? De cómo las neuronas hacen las conexiones o no. Entonces, tenemos que ser unas buenas guías y demostrar ese mayor aprendizaje a los niños y las niñas en el aula. Y luego también tenemos la ventaja del bilingüismo. Esto seguramente que lo hayáis escuchado mucho porque las diferencias entre los idiomas resultan muy beneficiosas, ya que mejoran siempre la representación conceptual en nuestro sistema nervioso. Los niños y las niñas, cuanto más idiomas trabajan o más cambios de idiomas trabajan desde que son pequeños, pues al final ayuda mucho, ¿no?, a que el sistema nervioso y esa neurogénesis que hemos mencionado al principio, ¿no?, vaya aumentando. Por lo tanto, hasta aquí vamos a cerrar esta primera introducción a la neuroeducación y vamos a seguir con el segundo apartado, que ya vamos de conocer un poco qué es la neuroeducación, vamos a pasar a el siguiente punto de la importancia de las emociones. Al final, uno de los descubrimientos más relevantes de la neurociencia en los últimos años ha sido demostrar que los procesos cognitivos y las emociones comparten redes neuronales que tienen como objetivo garantizar nuestra supervivencia. Por lo tanto, cuando un cerebro, cuando un niño o una niña están aprendiendo, están en procesos cognitivos, las emociones, los procesos emocionales están en las mismas redes neuronales. Por lo tanto, es importante que tengamos ambas siempre en cuenta y las tengamos relacionadas, ¿no?, al final. ¿Pero qué son las emociones? Pues son reacciones inconscientes que provocan cambios fisiológicos en el cuerpo, gracias a los cuales podemos detectar las alteraciones que se producen en nuestro entorno y de este modo responder de forma rápida y automática. Esto quiere decir que nosotros o los niños y las niñas en este caso, cuanto más conozcan esas emociones, más las tengan trabajadas, van a ser capaces de saber e identificar, por ejemplo, si algo o no sé, algo que ha pasado en el aula me genera ira. Yo, si tengo integrado qué es en mi cuerpo, qué se genera cuando tengo ira, pues puedo responder de forma rápida y automática, ¿no? O sea, puedo controlarlo de manera más rápida. Entonces, bueno, un poco vamos a ir trabajándolo por ahí. Al final, los contextos educativos, en el contexto educativo tenemos unos factores básicos, ¿no?, como pueden ser la atención, la memoria, la toma de decisiones, la motivación, las relaciones sociales y la creatividad, que están totalmente influenciadas por las emociones. Por lo tanto, según, ¿no?, por ejemplo, la motivación que nosotros tengamos o que los niños y las niñas tengan en el aula va a estar totalmente relacionada con las emociones que esté sintiendo en ese momento. Si tiene un mal día y está más triste, por ejemplo, pues la motivación puede ser que sea menor. Por lo tanto, tenemos que intentar generar este ambiente más positivo y estas emociones que les ayuden a los niños y las niñas a tener a estar, ¿no?, más enfocados a estos factores en el aula, que les ayuden también a mejorar sus procesos cognitivos. Esto, entonces, lo relacionamos con la segunda parte, que quiere de tener un clima emocional en el aula. Al final, en cada situación emocional se activan diferentes regiones en el cerebro. Cuando estamos viviendo en un contexto emocional neutro, que no nos genera emociones, en el cerebro se va a encender o se va a activar el lóbulo frontal. Cuando el contexto es negativo en el aula o en el entorno en el que esté en ese momento el niño o la niña, se va a activar la amígdala. Y cuando el contexto emocional es positivo, se nos activa el hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo? Es importante, lo vamos a ver un poco más adelante, pero el hipocampo hace que, por ejemplo, dentro de la memoria, cuando
recibimos, pasa algo y se nos queda en la memoria a corto plazo, pues un evento o un hecho que ha pasado o un recuerdo, ¿no? Una acción que ha pasado de una actividad que hemos hecho, el hipocampo hace que esa situación pase a la memoria a largo plazo. Por lo tanto, si tenemos, estamos en un contexto emocional positivo, es más fácil que esas acciones, esas actividades que estamos haciendo pasen de la memoria a corto plazo a que se vayan integrando en la memoria a largo plazo, y esto nos lleva al final al aprendizaje. Por lo tanto, es súper importante, ¿no? Como vemos aquí, pues esa ruleta, ¿no? De la cognición y la emoción, que están unidas porque se ayudan entre ellas. Aquí es importante también mencionar un poco el estrés. El estrés siempre se dice, y es verdad, ¿no? Que es necesario y beneficioso, porque al final tener ese puntito, ¿no? de estrés, de uy, que tengo que hacer esto y no llego, pero te motiva, ¿no? A acabarlo y decir que sí, que tengo que llego. Y al final, ¿qué nos hace esa puntita de estrés? Pues ayuda a controlar la atención porque nos pone enfocados, ¿no? A esa actividad que tenemos que realizar, y evita el aburrimiento de los niños y las niñas. Si tienen eso, que es cuando les pones un reto de que tienen que finalizar algo en una hora, entonces no, pues les sube ese puntito de motivación y ponen el foco en realizar esa tarea. Hay que evitar los niveles altos de estrés porque ya traen ansiedad y agotamiento. Entonces hay que saber controlarlos, leer, ¿no? Un poco bien y manejar el estrés y utilizarlo de manera efectiva. Es muy importante también aquí mencionar que el estrés docente el estrés docente negativo se contagia en el aula. Esto quiere decir, si como docentes estamos muy estresados o venimos, ¿no? con un clima emocional o un contexto emocional negativo, es muy fácil contagiarlo y llevarlo al aula. Por lo tanto, ¿no? Así también, como resumen un poco de todo esto que os estoy contando del clima emocional, pues que cuando en el aula se respira un clima emocional positivo, el alumno se encuentra seguro. Esto lleva, ¿no? Cuando tenemos un clima emocional bueno, cuando los niños se sienten a gusto, están con emociones positivas, normal positivas, que les hacen sentirse de manera adecuada, ¿no? Y les encienden o se les activan esas partes cerebrales que ayudan al aprendizaje, pues ayudan que el alumno o la alumna se sienta seguro porque siente que puede asumir los riesgos o los errores, ¿no? Con naturalidad en el aula. Entonces esto fomenta que se dé el aprendizaje. Si el niño o la niña se siente segura en el aula de cometer un error porque sabe que con ese error va a aprender, pues entonces van hacia adelante y se atreven a realizar más acciones en el aula. Si saben que igual cometen un error y se les va a echar una bronca y eso ya lo relacionan con un contexto emocional negativo porque no quieren recibir una bronca que les siente mal, pues entonces no van a asumir ese riesgo de voy a probar. Entonces pues conseguimos todo lo contrario, ¿no? Que los niños y las niñas participen menos en el aula y no realicen tanto aprendizaje. Entonces, ¿cómo llevamos esto, ¿no? a la educación emocional? Al final, es importante recordar que cada vez más ya no nos se cuentan solamente las competencias académicas. Hoy en día, cuando el alumno está en el aula, pero también cuando ya va saliendo, ¿no? al mundo profesional, pues requiere de saber trabajar en equipo, saber comunicarse, ser empáticos, controlar los impulsos, saber restablecer relaciones adecuadas. Esto al final seguramente que nos suena porque es muy importante conocer las diferentes lenguas, saber matemáticas, pero hoy en día se demanda mucho este tipo de competencias, ¿no? Entonces tenemos que complementar las competencias emocionales y sociales con las competencias cognitivas, no han de sustituirlas, sino tenemos que intentar en el aula trabajar todo.
¿Y cómo se trabajan o cuáles son estas competencias emocionales que podemos trabajar en el aula? Pues por un lado tenemos la conciencia emocional, que es un poco, está dirigido a conocer las propias emociones y las emociones de los demás, ¿no? Al final, también a la vez que damos matemáticas, si surge un conflicto, pues poner el foco en esta conciencia emocional de, bueno, tú cómo te sientes, intenta comprender cómo se siente, ¿no?, tu compañero o tu compañera, para que al final vayan cogiendo esa conciencia sobre las emociones. Una vez que ya otra competencia, ¿no?, que aparte de la conciencia, viene ya la regulación emocional. Al final, esto significa dar respuesta apropiada al contexto y no dejarse llevar por la impulsividad, ¿no? Al final, saber en cada momento cómo reaccionar o cómo es más adecuado reaccionar, no dejarse llevar por el momento. También tenemos la autonomía emocional, que es la capacidad de no verse seriamente afectado por los estímulos del entorno. Entonces, que si pasa cualquier cosa externa, está claro algo negativo, le ha pasado algo negativo a un familiar o ha pasado algo en el aula, pues que nos puede afectar, o bueno, igual no voy a poner un ejemplo tan trágico, ¿no? Pues ha habido un conflicto en el aula, pues que cada uno de los alumnos tenga la autonomía para saber gestionar sus emociones, cómo se ha sentido él o ella, ¿no? Y no dejarse llevar al clima igual o a esa, si ha habido una bronca o algo más negativo, ¿no?, hacia esas emociones. Aquí también dentro de estas competencias tenemos las habilidades sociales, que son las que facilitan las relaciones interpersonales con los demás, ¿no? Una vez asumido que estas, que estas están, ¿no?, entretejidas. Al final, cuando estamos con otras personas, ¿no?, cuando tenemos relaciones interpersonales con otras personas, no solamente cuenta cómo me encuentro yo, sino también cómo se encuentran los demás. Y tenemos que saber, ¿no?, actuar también un poco entendiendo cómo está sintiéndose o en qué momento se encuentra la otra persona. Entonces esto pues hay que trabajarlo también en el aula y bueno, hacer igual parones o estar un poco atentos, ¿no?, de, bueno, en este punto pues vamos a meterle esta habilidad, ¿no?, a los niños y las niñas de, igual estáis viendo una conversación o algo que está pasando en el aula entre los niños y bueno, ponerles este tipo de competencias también, hay que, aparte de transmitirlas, pues también darles un poco de nombre. Y en último lugar, pues las competencias para la vida y el bienestar. Al final, estas son un conjunto de habilidades, actitudes y valores que promueven la construcción del bienestar personal y social, ¿no? Al final, pues que vayan cogiendo este tipo de competencias que les ayuden en el día a día, pues eso, a estar bien, a saber, a valorar, ¿no? Estar bien en el aula, en su día a día, etc. Vale, un segundito. Vale, ya hemos trabajado un poco dentro de todas las emociones, ¿no?, el clima emocional, la educación emocional, y ahora un poco cómo podemos hacer los profesionales para motivar al alumno en el aula. ¿Cómo podemos conseguir despertar su interés por el aprendizaje? Aparte de, sí es importante, ¿no?, pero ese interés de al principio, también tenemos que mantener esa motivación y hacer que al final, a la hora de evaluarlo, pues siga siendo útil. Al final no es solamente vamos a fijar la motivación en la primera actividad que hagamos, sino que tenemos que intentar mantener ese punto de motivación en el alumno a lo largo de todo el aprendizaje y de toda la actividad. Al final, para ello, ¿qué es importante? Pues que los profesores y las profesoras sepan motivar porque ellos mismos están motivados, ¿no? Que muestren expectativas positivas sobre la capacidad de sus alumnos. Al final, si en el aula como docente llegas
y traes una actividad sin tampoco decirte hoy voy a ir súper motivado, sino que ya llevas una actividad súper chula para hacer en el aula, que sabes que les va a gustar a los alumnos, ¿no? ¿Qué es esto de que tengas las expectativas positivas sobre la capacidad de los alumnos? Al final, que sepáis que está ajustada a sus capacidades, a sus necesidades, y que mediante esta actividad que lleváis al aula, pues los alumnos y las alumnas van a aprender mogollón. Entonces, bueno, un poco si tenemos todo eso a la hora de preparar las actividades y con esa actitud vamos al aula y ya estáis transmitiendo esa motivación, es muy fácil que los alumnos y las alumnas reciban, ¿no? esa motivación automáticamente. Al final, el cerebro tiene un mecanismo de acción que asociado solamente a las experiencias positivas, y es el que nos motiva y el que posibilita que aprendamos a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, cuando se incrementa lo novedoso y lo diferente, ¿no? Cuando no estamos haciendo una actividad repetitiva, ¿no? Que en vez de incrementar esta motivación nos va como bajando la motivación a todo el mundo, pues suscita una mayor curiosidad, ¿no? Aumenta la activación de las diferentes regiones cerebrales cuyas neuronas sintetizan dopamina, mejorando la actividad del hipocampo y facilitando el aprendizaje. Por lo tanto, ya no es solamente que tengamos pura teoría, ¿no? Que tengamos que motivar al alumno, sino que esto está comprobado que nos activa regiones en el cerebro, ¿no? Que mediante esta hormona de la dopamina va mejorando las conexiones que nos hacen de la memoria, ¿no? Que nos hacen llegar al aprendizaje. Por lo tanto, no hay duda que la motivación, que etimológicamente quiere decir que es lo que nos mueve a actuar, es un producto de la emoción. Los seres humanos tenemos una premisa motivacional fundamental, que es buscar el placer y evitamos el dolor. Por lo tanto, tenemos que intentar no tener este foco en el aula de llevar el placer a los alumnos y a las alumnas e intentar evitar el dolor, porque ellos al final van a evitarlo, ¿no? O cuando tienen dolor, su cerebro no se desarrolla de igual manera. Por lo tanto, bueno, un poco estos son, ¿no? Donde tenemos que poner el foco a la hora de trabajar la motivación. Pero bueno, unos tips, ¿no? Al final, de cómo trabajamos todo esto en el aula, ¿no? Pues al final son cosas sencillas que podemos ir implementando en el día a día, como por ejemplo suscitar la curiosidad desde el inicio de la clase, ¿no? Pues llevar una actividad, como os he dicho, que sepáis que les va a gustar, pero que sea como curiosa, que les suscite la curiosidad porque es diferente. Entonces, pues eso, ya desde ese primer momento en el aula, pues se les va a generar la curiosidad. También, como ya vamos a conocer la importancia de conocer a los alumnos, ¿no? Pues al final llevar al aula actividades de sus intereses personales, ¿no? Así como, disculparme un momento, voy a beber un poco de agua, que me está quedando la garganta seca de tanto hablar. Al final he dicho, pues eso, suscitar la curiosidad, llevar al aula actividades de sus propios intereses, proponer retos que sean adaptados y no de niveles muy elevados. Aquí vuelvo también a remarcar, ¿no? Esa importancia de conocer a todos los alumnos, en qué nivel se encuentra cada uno, ¿no? Para que no sean retos demasiado... Porque si les generan ese estrés muy alto, al final no se van a bloquear, ¿no? No les va a ayudar, ¿no? a ese aprendizaje. También realizar actividades donde los alumnos sean los protagonistas, permitiéndoles responsabilizarse de sus actos, integrar información novedosa en la que ya conocida mediante la mentalidad de crecimiento. Esto quiere decir que sepamos, ¿no? Cosas que igual ya han trabajado, pero sumarle a eso que ya han trabajado información novedosa y nueva. Por lo tanto, llevan una base y no es todo nuevo, que igual a veces pues, puede chocar o es más difícil aprenderlo, pero que va sumando y que es más fácil, ¿no? Ir sumando esa información. También tenemos que buscar la satisfacción que produce. Disculpad.
la satisfacción que produce, ¿no? Que los alumnos vean cómo van progresando, que tengan en cuenta su esfuerzo. Y para ello podemos utilizar criterios de evaluación que sean claros, ¿no? Y que ellos también vean que al final, pues mira, tenemos estos criterios de evaluación que tenéis que llegar, que sean fáciles también de llegar a ellos, ¿no? Con satisfacción. Y que los niños y las niñas se sientan útiles en el aula, ¿no? Tanto ellos mismos como con sus compañeros. Al final somos seres sociales y las relaciones en el aula tienen una enorme incidencia en el aprendizaje. Si los niños se sienten a gusto en el aula y se sienten parte de un grupo y se sienten que están aportando y son útiles para los demás, que pueden ayudar, que pueden aportar, pues eso va a activar, ¿no? regiones cerebrales que ayuden a hacer nuevas neuronas y nuevos aprendizajes. Vale. Con esto hemos finalizado un poco la parte de las emociones, la importancia de las emociones. Por recordar un poco, hemos comenzado con la introducción a la neuroeducación. De ese foco general hemos bajado a la importancia de las emociones y a ver las emociones desde diferentes perspectivas. Y ahora vamos a centrarnos en la atención en el aula y sobre todo aquí un poco en el cerebro hiperactivo, ¿no? Al final, ¿qué es esto del cerebro hiperactivo? Pues sabemos que el TDAH se caracteriza por una gran capacidad de distracción, impulsividad e hiperactividad. Disculpadme. Es congénito y persiste en la edad adulta hasta el 65% de los casos. O sea, no es una cosa aislada, sino que al final hay bastantes niños y niñas, ¿no? que tienen este trastorno y que persiste siempre, en muchos casos persiste en la edad adulta y no ayuda, o sea, es como, bueno, vamos a ir explicándolo un poco mejor. Es verdad que no existe un biomarcador, no tenemos un análisis que nos diga, ¿no? que nos diga que este niño o esta niña tiene TDAH, sino que es un diagnóstico que realiza un médico a partir de diferentes entrevistas, cuestionarios, escalas de evaluación o exploraciones físicas, y que para ello utilizan medicamentos psicoestimulantes para su tratamiento. Esto es... Ay, disculpadme de tanto hablar, no sé qué me está pasando. Al final, no es el cerebro hiperactivo, no podemos detectarlo mediante un análisis de sangre como pueden detectarse otro tipo de trastornos o igual enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos llegado a saber todo lo que sabemos hoy en día? Analizando el cerebro de personas y niños y niñas con este trastorno. El volumen cerebral mediante diferentes estudios, se ha visto que estas personas tienen un volumen cerebral total en torno al 3% menor que los demás, que las personas que no sufren este trastorno. Pero esto no significa que tengan este 3% menor, no quiere decir que sean menos inteligentes, que igual a veces se relaciona con ello, sino que los problemas que manifiestan asociados a los déficits de atención, a la impulsividad o a la falta de control que tienen, están asociados a que su estructura cerebral es diferente. Estos niños tienen unos niveles más bajos de dopamina. Entonces, como hemos dicho antes, la dopamina, cuando recibimos en el cerebro niveles altos de dopamina, ayudan a estimular el aprendizaje. Por lo tanto, si estos niños y estas niñas reciben menos niveles de dopamina en algunas regiones del sistema de recompensa cerebral, pues ¿qué pasa? Que necesitan una mayor estimulación. O sea, no vale que reciban lo mismo que los demás. Por lo tanto, es muy importante en el aula y con estos niños y niñas y como profesores realizar una detección temprana. Esto es, saber cuáles son los primeros signos que pueden tener estos niños y estas niñas para saber identificarlos de manera rápida
porque cuanto antes se adapte, ¿no? La enseñanza y las actividades a sus necesidades, pues mayor va a ser la capacidad de adaptación de su cerebro y de cómo aprenden, ¿no? Al final tenemos dos signos que son los que primero aparecen, que es la baja tolerancia a la demora y las dificultades en el control inhibitorio. Por lo tanto, si somos capaces, o por lo menos tenemos presente esto en el aula, y realizamos esto a la hora de intentar detectar, ¿no? De manera temprana estas posibles conductas en los alumnos y las alumnas, pues podremos adaptar nuestras actividades para ayudar a su cerebro a trabajar de manera adecuada. Por lo tanto, ¿cómo lo trabajamos en el día a día, ¿no? ¿Cómo llevamos esto al aula? Un segundito. Vale. En primer lugar, los beneficios de la naturaleza son súper importantes. Un paseo de 20 minutos por el campo, por la naturaleza, o que los niños estén acostumbrados a jugar diariamente en un bosque, en un parque, no siempre en contacto con la naturaleza, va a generar que cuando vuelvan a realizar la tarea estén mucho más concentrados. Es como si necesitan, ¿no? ese aire fresco, esa ola de aire fresco para que su cerebro, ¿no? Pues un poco se despeje y pueda volver a centrarse. Entonces, si tenemos como rutina o como práctica con estos niños que siempre estén en contacto con la naturaleza, que realicen los juegos en el bosque, en estos entornos, ¿no? Más naturales, vamos a asegurarnos que luego la tarea sea más beneficiosa para ellos y ellas. También tenemos el ejercicio físico y mental. Al final, la práctica de actividad física siempre mejora la atención, ¿no? Vale, eso, el ejercicio físico ayuda muchísimo, ¿no? a que cuando estamos haciendo el ejercicio nos olvidemos igual de otras cosas y nos centremos en el ejercicio que estamos realizando. Por eso también se recomienda para los cerebros hiperactivos realizar actividades que unan también los ejercicios mentales, como pueden ser, por ejemplo, las artes marciales, el karate, etcétera. Porque aparte de realizar el ejercicio físico, tienen que tener la mente activa y esto les ayuda, ¿no? a poner el foco en una cosa y olvidarse de las distracciones. Entonces, bueno, pues si van poniendo ese foco si aprenden, ¿no? Mediante la disciplina a tener ese foco que les ayuda también a liberarse de otras tensiones, pues bueno, les va a ayudar luego en su aprendizaje o a realizar las tareas del día a día. Vale, el mindfulness es una práctica que favorece los circuitos cerebrales que intervienen en la atención. Es una práctica que cada vez se escucha más y es muy beneficiosa para estos niños y estas niñas, que podemos unirla a la siguiente que hace referencia al desarrollo de competencias socioemocionales, en el que mencionamos la importancia del diálogo interior. ¿Qué es esto del diálogo interior? Es una práctica que se trabaja también bastante en el mindfulness, que es cuando los niños, o bueno, cuando las personas, pues al final ¿no? Nosotros mismos somos capaces de identificar, ¿no? Porque al final si tenemos la atención plena en nosotros mismos, nos centramos y luego tenemos ese foco, ¿no? esa herramienta del diálogo interno que nos ayuda a identificar necesidades igual, ¿no? a tomarnos ese tiempo y decir, vale, en mi caso, Irune, ¿qué necesitas ahora? ¿Cómo te encuentras? ¿O por qué estás sintiendo eso? ¿O qué te va a ayudar a trabajar en la siguiente tarea que tienes que hacer, etcétera, ¿no? Un poco, pues esto es otra de las herramientas que podemos tener en la práctica del día a día en el aula. Respecto a la motivación, pues tenemos que, como ya hemos dicho, ¿no? Pues suministrar actividades que aumenten su motivación en el aula, ¿no? Que
que sean actividades que sean en el día a día del aula, que llevar actividades que no estén tan relacionadas con el mundo académico, pero que les ayuden a tener, que les motiven y les ayuden a tener el foco puesto en lo que están realizando. Por ejemplo, es muy interesante que utilicen juegos de ajedrez, puzzles, ¿no? Que al final es como que se distraen, no están trabajando matemáticas o lengua, pero están súper concentrados en jugar al ajedrez. Y eso les motiva porque al final es un juego. Entonces, bueno, trabajar también con este tipo de actividades. Y finalmente tenemos la división de las tareas. ¿Qué es esto de dividir las tareas? Pues al final, si a un niño, en vez de decirle que tiene que estar durante 3 horas haciendo esto, le dividimos en tareas pequeñas de 15 minutos, por ejemplo, pues ahora vamos a realizar esta actividad, luego vamos a descansar 5 minutos dándonos un paseo al patio y luego vamos a volver y vamos a realizar esta otra actividad. Y así sucesivamente, pues vamos a conseguir, ¿no?, que se pongan en el foco en lo que realmente les está importando, la actividad que es tan importante, ¿no? Luego, esta división de tareas también se puede llevar a los exámenes. Al final, en vez de darles en una hoja completa, ¿no?, todo el examen que tienen que realizar, pues ir haciendo pequeñas divisiones, ¿no?, donde haremos una tarea, tendremos un descanso o un cambio y volvemos a realizar otra tarea. Entonces, así pues vamos a trabajar esa atención. Vale, vamos a seguir ahora con la importancia de la memoria, ¿no? Y cómo relacionamos la memoria con el aprendizaje. No puede haber aprendizaje si no hay memoria, porque son dos procesos que están directamente relacionados. Aprendemos a través de un proceso activo que es el resultado de la experiencia que conlleva cambios en el cerebro asociados a la memoria, la cual nos va a permitir almacenar información aprendida. Por lo tanto, cuando tenemos experiencias que es una, ¿no? Nosotros llevamos al aula, por ejemplo, una nueva experiencia que les activa diferentes regiones cerebrales que luego se van a quedar en la memoria y se van a convertir en aprendizajes. Al final, el aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos información sobre sucesos externos y la memoria es el mecanismo por el que se retienen y almacenamos, ¿no?, esos aprendizajes y los podemos recuperar en cualquier momento. Por lo tanto, viendo aquí un poco este esquema de lo que es la memoria, tenemos por un lado la memoria a corto plazo, que son igual los sucesos que están sucediendo en el momento que podemos o retenerlos o no retenerlos. ¿Y cómo pasan estos sucesos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? Pues para ello tenemos el hipocampo que hemos mencionado, ¿no?, un poco más arriba, que es el que realiza, ¿no?, es este trabajo de llevarlo y de ampliar ese aprendizaje. Por lo tanto, ¿cómo se activa el hipocampo? Normalmente hemos dicho que lo hace mediante aprendizaje en un contexto de emociones positivas. Entonces, si nosotros ya con el entorno en el que estamos trabajando hacemos que ese hipocampo esté trabajando, pues entonces estamos generando que eso que está aprendiendo se pase a la memoria a largo plazo y se quede retenido, convirtiéndose, ¿no?, en el aprendizaje de los niños y las niñas. Por lo tanto, en el día a día es muy común que exista una dependencia o influencia mutua, ¿no?, entre los diferentes tipos de memoria o aprendizaje. Tenemos el aprendizaje explícito y el implícito, ¿no?, el que hacemos queriendo y el que nos viene sin quererlo. Entonces, para ello podemos aprender de manera explícita, por ejemplo, ¿no?, una operación aritmética, siendo los niños conscientes de la diferencia que hay entre una suma o una resta
y acabar convirtiendo ese cálculo de sumas y restas que al principio hemos tenido que ponernos y sentar y hacer toda la actividad, ¿no? De manera, vale, hemos aprendido a hacer sumas y a hacer restas, pero a consecuencia de que esa suma y esa resta se vaya realizando, ¿no? Que se vaya repitiendo y se haga una práctica repetitiva, se va a acabar, va a acabar siendo un proceso automático que luego vamos a sumar sin darnos cuenta. Ya en cuanto escuchemos, ¿no? Pues 2 más 2, vamos a saber que es 4. Pues lo mismo pasa con la escritura, por ejemplo, ¿no? Se va a aprender a escribir por medio de una práctica continua al tiempo que se van integrando de forma explícita las reglas ortográficas que son imprescindibles para un aprendizaje efectivo de la escritura, ¿no? Pues al final, mientras estamos aprendiendo a escribir y tenemos faltas de ortografía y nos las corrigen y nos damos cuenta y las practicamos, al final nuestro cerebro aprende que se pasa, ¿no? a esa memoria, pasa de tipo de memoria y se queda siendo un aprendizaje al final que nos sale automático y solo. Por lo tanto, esto sugiere que la necesidad de relacionar e integrar ambos tipos de memoria, como de clarificar los objetivos de aprendizaje en cada una de las tareas, a fin de poner en juego la memoria más adecuada y utilizar las estrategias que mejor la propicien. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos realizando o planificando, ¿no? o programando una actividad para llevarla a cabo en el aula, pues tenemos que conocer, ¿no? Si pues hoy queremos trabajar esto o queremos trabajar lo otro, y así los objetivos que llevamos en nuestras tareas van enfocados a que los alumnos y las alumnas vayan aprendiendo de esas diferentes maneras que buscamos. Vale. Vamos a pasar ahora a conocer un poco la importancia y la necesidad del juego. El juego constituye un mecanismo natural arraigado genéticamente que despierta la curiosidad y es placentero. Al final, antes hemos mencionado que cuando hablábamos de las emociones, ¿no? que aprendemos mediante las cosas que nos dan placer y evitamos las cosas que nos hacen sufrir o dolor, ¿no? Por lo tanto, si el juego ya de por sí normalmente nos va a despertar curiosidad, nos va a dar placer, ¿no? Entonces nos va a permitir adquirir una serie de competencias que sean imprescindibles para la vida, que están en plena consonancia con la naturaleza social, ¿no? del ser humano. Al final, el niño posee desde que nace unos mecanismos cerebrales que son innatos, que le permiten, eso pues a los pocos meses de edad, ir conociendo el mundo que lo envuelve y aprender a desenvolverse mediante el juego, sin la necesidad de tener ningún profesor a su lado. Como ya sabéis, mediante los primeros juegos ya sean, ¿no? Pues de contacto con las cosas, de conocimiento, ¿no? De qué es este objeto que tengo, al final juegan con él y mediante esa interacción, mediante el juego, van conociendo ese objeto. O mediante la imitación, ¿no? ¿Cuántos niños pues vamos a jugar a ser profesores, a ser cocineros, ¿no? Mediante esos juegos de imitación, como van aprendiendo esos roles, esas normas sociales, las diferentes tipos, si estamos jugando a cocinitas o los diferentes, ¿no? Pues alimentos que se utilizan, etcétera. Como mediante el juego e inconscientemente van aprendiendo muchísimo. Al final, al jugar realizamos continuas predicciones y cuando recibimos información de que lo realizado supera las expectativas iniciales, existe una mayor activación de las neuronas. Esto quiere decir que nos liberan dopamina y nos motivan a repetir la acción. Entonces, muchas veces mediante el juego, igual pasa algo, ¿no? que te sorprende o donde te estás divirtiendo mucho y te lo estás pasando muy bien, que no te lo esperabas, entonces se genera en tu cuerpo, tu cerebro libera dopamina que hace que las neuronas, ¿no? trabajen, hagan más conexiones, que el hipocampo
trabaje llevando la memoria a corto plazo a largo plazo en contextos positivos, entonces esto motiva a que se repita la acción. Por lo tanto, al final, que se dice que la incertidumbre que nos trae, ¿no? nos trae el juego, lo novedoso que nos puede traer el juego y el desafío, activa el sistema de recompensa cerebral que despierta nuestro interés por el juego. Todo esto, si lo sumamos a un feedback continuo generado al asumir errores con naturalidad, pero al final tú mediante el juego no estás pensando en voy a hacerlo bien o voy a hacerlo mal, sino, por ejemplo, un ejemplo muy básico, estoy jugando al fútbol, tiro a portería y no metes un gol, pero si eso al final se asume con naturalidad, que si tú sigues jugando y sigues probando, pero el ambiente es positivo y no se te va a señalar ni se te va a juzgar porque hayas cometido ese error, pues al final se consigue el aprendizaje, ¿no? Un poco estos son los factores que llevan a ese aprendizaje a través del juego. Por lo tanto, integrar un componente lúdico en el aula resulta imprescindible para que el aprendizaje del alumnado, eso es, ¿no? Eso es, para que se dé el aprendizaje del alumnado en el aula. Por lo tanto, estos componentes lúdicos, pues, resultan placenteros, estimulan la creatividad y la curiosidad, generan autoconocimiento en los mismos alumnos. Es un instrumento de expresión emocional porque mediante el juego tú ves de manera más fácil, ¿no?, cómo se está sintiendo el niño o la niña, porque se expresa, si se ha enfadado se expresa muy fácil, o si está muy contento se expresa también súper claro. Favorece la socialización entre los niños y estimula el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional. Vamos a unir a este apartado del juego las nuevas tecnologías. Las tecnologías digitales están cambiando el mundo en el que vivimos y cómo nos comunicamos, y están modificando a su vez nuestro cerebro, ¿no? Al final, todos estos cambios del cerebro afectan a cómo aprendemos. Tenemos que aceptar con naturalidad el proceso de transformación asociado a la aparición de las pantallas digitales, de los teléfonos inteligentes o de las redes sociales, ya que si las aceptamos con naturalidad y utilizamos estos procesos de manera efectiva, estamos ayudando a nuestro cerebro plástico a adaptarse adecuadamente a estos entornos tecnológicos. O sea, al final, la tecnología... Disculpadme. La tecnología es una herramienta pedagógica muy potente al final. Tampoco podemos centrarnos en qué es el enemigo, sino que tenemos que adaptarlas, coger lo que es la herramienta pedagógica que trae la tecnología y utilizarla, ¿no?, como conviene y en plena consonancia con los objetivos de aprendizaje que tenemos en el aula. Al final, nosotros cuando creamos una unidad didáctica, por ejemplo, y definimos unos objetivos de aprendizaje, podemos utilizar diferentes herramientas pedagógicas para llevar a cabo esos objetivos. Por lo tanto, tenemos que introducir estas tecnologías dentro de como esas herramientas que nos van a ayudar a cumplir esos objetivos. Al final, las TICs han llegado a la escuela para quedarse y se deben manejar como un recurso al servicio del aprendizaje. O sea, utilizar animaciones, líneas de tiempo, infografías, murales digitales, realidad aumentada o videojuegos en el aula, ¿no?, de una manera sencilla, de una manera para todo el mundo, que no lo tomen como, ¿no?, algo negativo, sino que ayude a conseguir esos objetivos de una manera más fácil. Al final, si utilizamos un mural digital o una infografía que el alumno va a recibir esa información de manera más visual y más bonita y nos va a ayudar, ¿no?, pues igual dices, mira qué chulo, pues aumenta igual hasta la motivación, entonces ayuda a aprender, ¿no?, esos contenidos que les estamos mostrando en la infografía.
final es una actualización de las prácticas pedagógicas convencionales para que pueda aprovechar, para que pueda ser aprovechada para atender la diversidad en el aula. Al final, yo creo que cada vez se utiliza más y es muy adecuado, ¿no? Adaptar todos los materiales y ayuda, ¿no? Pues a trabajar la diversidad, porque tenemos mucho apoyo de estas herramientas educativas o estas herramientas pedagógicas para trabajar en el día a día con alumnos y alumnas que tengan todo tipo de necesidades. Por lo tanto, ¿cómo lo trabajamos en el día a día? ¿Cómo podemos llevar todo este juego, ¿no? al aula mediante diferentes herramientas digitales? Voy a poner un par de vídeos que igual van a ayudar un poco más de lo que... o para callarme yo un rato también. Por un lado, vamos a conocer esto que es las aulas invertidas en un breve vídeo que es... El modelo Flip Classroom o clase invertida es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de la clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. El objetivo de esta metodología es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar o resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar o argumentar, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. A diferencia del método tradicional, donde el alumno se convierte en un receptor de la información que luego ha de gestionar en su domicilio, donde ha de realizar actividades marcadas por el docente y que no siempre termina comprendiendo, con el método Flip Classroom, el alumno primero construye su conocimiento mediante la búsqueda y síntesis de información y pondrá en práctica lo que ha aprendido en el aula realizando actividades de profundización mediante proyectos y trabajos colaborativos. La Flip Classroom se adapta a las necesidades educativas de cada alumno. Permite que el alumnado revise los contenidos tantas veces como desee o necesite. De este modo, no depende del ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Vamos a ver cómo funciona el proceso de la Flip Classroom. Fuera del aula, el maestro o maestra diseña y planea el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula. Estos pueden ser hacer una lectura, ver un vídeo o cumplimentar cuestionarios, entre otros. Selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo. Y por último, diseña las actividades de evaluación que promuevan el aprendizaje del alumnado. En el caso de los alumnos fuera de la clase, acceden cuantas veces necesiten a las actividades facilitadas por el profesorado y realizan las actividades propuestas. En el aula, el maestro o maestra guía y facilita los procesos de aprendizaje atendiendo la diversidad, retroalimenta el desempeño de los grupos y del alumnado individualmente y genera espacios para la coevaluación y la autoevaluación. Mientras que el alumnado recibe las actividades, que ya pueden ser debates, exposiciones orales, informes, diarios de aprendizaje, cuadernos de trabajo cooperativo, etc., recibe la retroalimentación inmediata del profesorado y de sus compañeros y compañeras y accede, si fuera necesario, a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Estas serían las bases de la clase invertida o Flip Classroom. Si has puesto en práctica alguno de estos ejemplos u otros diferentes y los quieres compartir con nosotros, estaremos encantadísimos de leerte en los comentarios. Suscríbete. Bueno, aquí teníamos un poco el ejemplo de lo que llamamos... Uy, ahora no voy a conseguir... La aula invertida, ¿no? Cómo utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos para que los alumnos trabajen en casa o fuera del aula, ¿no? Un poco la parte más teórica o los conceptos más teóricos, ¿no? Por su cuenta, y luego utilizar las horas en el aula para trabajarlo de otra manera, para resolver dudas, para llevar a la práctica, ¿no? Esos proyectos, porque al final, una vez que llevamos a la práctica, que no solamente aprendemos, sino que ponemos en práctica eso aprendido, pues las conexiones cerebrales van ampliando, ¿no? Más fácilmente se aprende eso que hemos trabajado. Otra de los ejemplos que vamos a ver es la gamificación,
información. Por lo tanto, Cuando se denuncia un caso de abuso sexual hacia un niño o una niña, la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Hay que tener claro que no todo lo que tenga que ver con juegos es gamificar. Entre estos juegos excluimos todos aquellos que no han sido diseñados para el aprendizaje, pero que se utilizan con finalidades educativas. También es importante saber que la gamificación en educación no es estrictamente un juego, sino el uso de sus componentes en contextos no lúdicos. Es decir, consiste en aplicar aquellos elementos y técnicas propios del juego a un entorno formativo. La gamificación aporta una gran cantidad de beneficios en el ámbito educativo. Se ha demostrado que aumenta la motivación hacia lo que se está estudiando, mejora las habilidades de los alumnos, así como algunos conocimientos, promueve la participación activa en el proceso de aprendizaje, permite aumentar la dificultad progresivamente, evitando la frustración, y estimula las conexiones sociales de los participantes. También cabe destacar que si hacemos un mal uso o incluso abusamos de ella, podemos conseguir una motivación pasajera, un desequilibrio entre lo lúdico y lo formativo o una competitividad insana entre los participantes. Para que puedas sacarle el máximo partido a tus clases con la gamificación, te voy a explicar unos consejos que te van a ser muy útiles en tu día a día. Dejaré el último consejo para el final del vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que te conviertas en un experto gamificador. El primer consejo que te doy es que no tengas miedo a los cambios. A veces estamos demasiado acostumbrados a tirar de apuntes o materiales de otros años y a vivir cómodos sabiendo que la clase saldrá bien. Probar nuevas metodologías implica invertir un tiempo de búsqueda, un tiempo de aplicación y un tiempo de evaluación, pero te aseguro que el resultado valdrá la pena. Empieza gamificando una sesión, no seas demasiado ambicioso o ambiciosa. Introduce pequeños juegos con reglas muy sencillas para que los alumnos se adapten al cambio y estén predispuestos a querer más. Nunca te conformes con lo primero que encuentres por internet. Dale una vuelta e intenta adaptar los juegos a lo que creas más conveniente para tus alumnos. Ten en cuenta que no existe una receta sobre lo que funciona y lo que no funciona en educación, así que tendrás que ir probando hasta que eres el clavo. Ten claro cuál es el objetivo de la clase: ser más ordenados, que sean más responsables, que estudien más, que se porten bien. Después ten en cuenta la ambientación de la sesión para poder contextualizarla de la mejor manera. Lo puedes hacer a través de una narrativa que ayude a abordar esos objetivos a través de retos. También puedes preguntar al alumnado cuáles son sus inquietudes a través de un brainstorming y gamificar sobre la temática más votada. Y por último, te voy a decir el mejor consejo de todos. El consejo que definirá tu propuesta y que hará que funcione o fracase. Diviértete. Si tú disfrutas haciendo lo que haces, contagiarás a tus alumnos. Una muy buena manera de hacerlo es incluyéndote en la gamificación. Proponte un rol dentro de la dinámica y métete como uno más. Hasta aquí el vídeo sobre la gamificación. bueno, volviendo un poco a lo que estábamos trabajando, nos hemos ido. ¿No? Cómo trabajar la importancia, cómo trabajar el juego, ¿no? Cómo llevar esas diferentes y unirlo, ¿no? Un poco con la digitalización y lo nuevo, ¿no? Las nuevas herramientas pedagógicas que nos ofrece la nueva era digital y aplicarlas en el aula de diferentes maneras. Como habéis visto en estos ejemplos que os he puesto mediante los vídeos, ¿no? Tenemos el aula invertida y la gamificación, que pueden ser unas herramientas muy divertidas que aumenten, ¿no? Que ayuden a los niños y las niñas a aumentar su motivación, a generar climas positivos, como hemos venido, ¿no? mencionando en diferentes apartados, y todo esto al final lo que va a llevar es que las neuronas se generen, ¿no? mayores conexiones neuronales, que esa memoria se convierta, o sea, que esos aprendizajes se conviertan en memoria a largo plazo mediante el hipocampo, ¿no? que nos lleva a aumentar esa memoria, y por lo tanto pues a que tengamos en el aula niños y niñas felices y aumentando su aprendizaje de manera divertida y positiva. Vamos a finalizar un poco, ¿no? todas las diferentes apartados centrándonos en la creatividad. Al final, el cerebro creativo, voy a ponerlo así para que
lea un poco todo. El cerebro creativo y la creatividad es un proceso dinámico en el que intervienen múltiples factores que nos permiten tener ideas originales, pero también analizar, ¿no?, esas ideas. Su actividad no puede restringirse de un solo hemisferio cerebral y mucho menos de una única región. Al final, la creatividad nos despierta diferentes partes del cerebro que ayudan, ¿no?, a generar esas conexiones y a aprender de manera más efectiva en los niños y las niñas. Por ejemplo, como muestra, ¿no?, de una gran interconectividad cerebral, que el cerebro se conecta, ¿no?, de diferente manera, conecta, ¿no?, diferentes partes de manera simultánea. Cuando se han llevado estudios al laboratorio a analizar mediante escáneres cerebrales a personas realizando tareas propias del pensamiento divergente, el pensamiento divergente al final es cuando no hacemos un pensamiento convencional, sino que estamos utilizando la creatividad para pensar de manera, por ejemplo, que nos dan un ladrillo y no decimos pues con ese ladrillo vamos a construir una casa, sino pues ¿qué podemos hacer con este ladrillo que tenemos? Entonces, cuando intentamos pensar de esa manera, se empiezan a encender diferentes partes de nuestro cerebro que empiezan a crear un poco, ¿no?, nuevas ideas y aumentar esas conexiones entre neuronales, ¿no? Al final, este pensamiento divergente, pues, y esto se ha visto mucho cuando se analiza, por ejemplo, a poetas creando versos o a músicos de jazz también, ¿no?, o raperos cuando están improvisando, ¿no? Se han identificado que hacen redes neuronales más complejas que intervienen en el proceso creativo y que activan regiones cerebrales concretas. Entonces, cuando ayudamos a que se nos conecten, ¿no?, que se nos activen diferentes redes neuronales y que sean más complejas, los procesos creativos pues, tienen mayores resultados. Por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, este es un problema muy común y que nos va a dejar muy claro esta parte, ¿no?, de cómo el cerebro sigue trabajando de manera creativa, cuando tenemos un problema y nos hemos bloqueado, ¿no? Estamos trabajando con un problema de forma crítica, de forma consciente y no somos capaces de resolverlo, ¿no? Estamos ante un problema y lo único que hacemos es darle vueltas todo el rato al mismo problema sin conseguir un resultado, llegando a una fase de bloqueo, ¿no?, en la que no sabemos cómo salir de ese bloqueo o cómo resolver el problema. Cuando se produce este parón en el proceso de resolución, se nos brinda la posibilidad de disfrutar o de preocuparnos de otra tarea diferente. Por ejemplo, cuando nos damos la oportunidad de tener un parón, de descansar o de ir a realizar otra tarea totalmente diferente, aunque nosotros pensemos que estamos parando, nuestro cerebro con nuestros mecanismos inconscientes siguen trabajando, ¿no? Nuestro cerebro sigue trabajando en el problema y sigue intentando buscar la solución. Entonces, de repente estamos, no sé, poniendo la cena o dando un paseo por el campo y nos salta el eureka, ¿no? Llegamos a la ansiada solución de aquel problema en el que estábamos bloqueados. Y eso es porque le hemos dado espacio a nuestro cerebro, nos hemos puesto a hacer cosas más creativas o le hemos dado un respiro y entonces esas conexiones neuronales han podido trabajar de manera adecuada para conseguir la ansiada solución. Por lo tanto, ¿cómo podemos llevar esto, ¿no?, cómo podemos trabajarlo en el día a día y cómo llevar estas ideas al aula? Pues al final, cuando vemos que estamos bloqueados ante un problema, podemos hacer un descanso para retomarlo más tarde, ¿no? Porque seguramente haciendo esos descansos, aumenta la probabilidad de resolver estos problemas. Por lo tanto, si aplicamos y transmitimos esto al alumnado en el aula, ¿no?, pues nos damos un tiempo para realizar una actividad o una tarea, o vemos, por ejemplo, que están bloqueados y les proponemos no realizar otra tarea o un descanso, pues al final
también los alumnos lo van a integrar, ¿no?, en su día a día o en su práctica diaria. También tenemos la opción de aparcar la tarea para realizar otra distinta que sea menos exigente, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio físico, que ayuda también al cerebro a, como hemos dicho anteriormente, a centrarse en esa actividad que está realizando y entonces olvidarse un poco, ¿no?, de ese problema que nos está generando y nos está generando bloqueo, y entonces que se active, ¿no?, la creatividad para resolverlo de manera más productiva. Y también puede ser beneficioso, pues, descansar, ¿no?, y dormir o echarse una pequeña siesta, o pues eso, cortarlo a 1 hora para luego retomarlo al día siguiente. Pues estos son, por ejemplo, diferentes actividades que van a ayudar a resolver esos bloqueos. Junto a la mejora de nuestra capacidad para aplicar el ingenio, el recurso de hacer pausas regulares donde la clase proporciona el necesario descanso a los circuitos cerebrales ejecutivos que están asociados a una concentración más intensa. Otra vez, ¿no?, por repetirlo, ¿no?, que si hacemos en el aula, llevamos a la práctica del día a día estas pausas regulares, que cuando estamos realizando tareas muy intensas sepamos eso es, aplicar, ¿no?, otra actividad menos exigente o un descanso, pues al final estamos ayudando a que nuestros circuitos cerebrales se ejecuten de manera adecuada y trabajen buscando ese ansiado aprendizaje. Por lo tanto, ¿no?, pues estos procesos ayudan al alumno a que reflexionen sobre ellos mismos, lo cual puede repercutir muy positivamente en su bienestar y en su aprendizaje emocional. Por lo tanto, volvemos a unir un poco toda esta parte de la creatividad y de las conexiones cerebrales con el aprendizaje emocional que hemos comentado al principio. Al final, la base siempre es que el alumno tenga emociones positivas, se estén dando lugar a escucharse, a sentirse bien, ¿no?, a sentirse valorado, a aumentar en las actividades que realiza en el día a día, que aumente su motivación, sus emociones positivas, ¿no?, para que abra el foco a la atención y ello posibilite, y así posibilitar, ¿no?, que estos niños y estas niñas pues vayan a explorar el entorno, a que busquen respuestas que sean menos habituales y posibles reflexiones novedosas, ¿no?, que den ese espacio a la creatividad, dándoles aire fresco, ¿no?, un poco a las neuronas y a ese trabajo más cerebral. Por lo tanto, añadir, ¿no?, como una razón más para generar esos climas emocionales positivos en el aula y favorecer el pensamiento asociativo necesario para que surjan ideas creativas y mejorar el estado de ánimo de los niños y las niñas. Bueno, con esto vamos a ir finalizando un poco todo lo que ha sido más la parte teórica. Así que, como cierre un poco, pues relacionar, primero recordar un poco cuáles han sido los puntos que hemos tratado y relacionarlos entre ellos, ¿no? Recordamos que hemos realizado una pequeña introducción a lo que es la neuroeducación, hemos seguido con la importancia de las emociones, ¿no?, cómo afectan en el aula, cómo afectan a los niños y las niñas, la importancia de que ellos mismos sepan conocer esas emociones, trabajar, ¿no?, la motivación, porque siempre que tenemos emociones, estamos en un contexto positivo, se nos enciende, o bueno, estamos trabajando con el hipocampo, que es lo que nos va a generar que ese aprendizaje momentáneo se vaya de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo, ¿no?, acumulándose o quedándose en nuestro cerebro, para luego pues poder generándonos esos aprendizajes que luego vamos a poder recuperar en el día a día. Esto después también hemos trabajado un poco la atención en el aula, ¿no?, pues también relacionado con esto, cómo trabajar con los cerebros hiperactivos, ¿no?, un poco qué es este cerebro hiperactivo y cómo trabajarlo, diferentes tips para trabajarlo en el aula con los niños, cuáles son un poco sus necesidades, pero que también nos van a valer para absolutamente todos los alumnos y alumnas.
hemos conocido un poco, ¿no?, la memoria, eso que mencionábamos de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, y cómo el hipocampo, ¿no?, trabaja en generar esos aprendizajes. Luego hemos añadido pues la importancia y la necesidad del juego, ¿no?, cómo trabajar cómo generar esas emociones positivas, ese clima positivo en el aula, ¿no?, que ayudan a ese aprendizaje mediante diferentes herramientas, y hemos finalizado un poco con trabajando también diferentes tipos, ¿no?, cómo trabajar la creatividad y cómo ayudar a estimular esa creatividad que va a ayudar siempre a mejorar el aprendizaje y a buscar soluciones pues más mejores para los niños. Y bueno, por mi parte hasta aquí llega la masterclass de hoy. No sé si tenéis alguien quiere realizar alguna pregunta. Y si no hay nada más que aportar o ninguna duda o pregunta, daros las gracias por conectaros. También a los que veáis después esta masterclass en diferido. Y nada, espero veros pronto en las siguientes masterclasses, que haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en mandarnos mensajes por el campus, darnos un poco vuestro feedback, ¿no?, de qué os ha parecido, si queréis si os gustaría profundizar más en algún aspecto o lo que veáis necesario. Por lo tanto, nada, volveré a daros las gracias por estar hoy aquí y nos vemos en las siguientes masterclasses y todo. Un saludo. Voy a ir cerrando.